Sí, ok. Gracias, buenas tardes a todos y a todas. Doctor Germán Fajardo Dolci, miembros del Presidium, académicas, académicos, colegas y amigos. Es un gran placer para mí tener la oportunidad de presentar hoy el trabajo colaborativo que hacemos en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, que busca identificar marcadores objetivos y tempranos que nos permitan obtener más información acerca de la trayectoria y destino de enfermedades neurodegenerativas. El día de hoy me permitiré presentar información acerca de la enfermedad de Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa al momento incurable del grupo de los trastornos del movimiento, que se caracteriza de manera interesante por un inicio de sintomatología motora con mucha frecuencia de forma unilateral. Y si bien la sintomatología motora eventualmente se vuelve bilateral, la parte más afectada permanece siendo aquella con la que se inició la sintomatología. Es una enfermedad que da en etapas bastante productivas de la vida. Es un trastorno parkinsónico bastante común, es el más común de todos. Datos del Instituto Nacional de Neurología por parte del grupo de la doctora Mayela Rodríguez estima que hay 50 casos nuevos por cada 100.000 habitantes por año en nuestro país. Y en el mundo aproximadamente entre 4 y 5 millones de personas padecen EP o enfermedad de Parkinson. También es el segundo trastorno neurológico más estudiado a nivel mundial. Ahora, si bien la sintomatología motora predomina tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson o la EP, como yo decía, cada vez se considera más la importancia de alteraciones no motoras, incluidas las alteraciones cognitivas, las cuales suelen ser determinantes para la calidad de vida del paciente y también para la de sus cuidadores. El riesgo de desarrollar deterioro cognitivo en Parkinson es 3 a 6 veces mayor que en población sin padecimientos neurológicos y, hay que decirlo, el cuadro neuropsicológico NP está presente desde el inicio de la enfermedad en al menos el 30% de los pacientes y hasta el 80% de los pacientes presentan demencia en un lapso de 15 a 20 años, lo cual no hace menor el estudio de la cognición y la trayectoria cognitiva de nuestros pacientes. Ahora, sin ir en muchos detalles, el perfil neuropsicológico de la EP se caracteriza por 2 síndromes bien caracterizados y que guían las decisiones clínicas en muchos casos. Por una parte tenemos un síndrome frontal caracterizado por alteraciones en la atención, y lo destaco porque es el tema de la charla, y otros procesos regulados por la corteza prefrontal que se afectan por las alteraciones en la circuitería frontoestriotal de esta enfermedad, caracterizados por alteraciones en memoria de trabajo, flexibilidad, planeación, etc. Hay otra parte, otro síndrome, el síndrome posterior, que se identifica con baterías neuropsicológicas formales que ponen en mayor riesgo de demencia a los pacientes con enfermedad de Parkinson y que se caracteriza por alteraciones en procesos que se presume son más regulados por áreas posteriores de la corteza cerebral. Hablamos de la memoria, el lenguaje y las funciones visoespaciales. Pero para regresar, si bien la caracterización neuropsicológica es fundamental para el diagnóstico de demencia y deterioro cognitivo en nuestros pacientes con EP, es importante contar con otras medidas, en este caso neurofisiológicas, que nos permitan identificar con certeza no solamente el cuadro demencial cuando está colocado o está instalado, sino también cuando estamos en riesgo de desarrollarlo. Y se presume que la actividad eléctrica cerebral, particularmente en este caso y en esta charla, los potenciales relacionados a eventos, podrían ser indicadores fisiopatológicos directos de la presencia del avance de la neurodegeneración y por ende del compromiso funcional, incluyendo la cognición. Los potenciales relacionados a eventos o PRES son cambios en el voltaje de la actividad eléctrica cerebral asociados en tiempo y fase con la actividad sensorial, motora o cognitiva. Ahora, los PRES vinculándose con cognición de manera relevante y significativa podrían darnos hallazgos importantes acerca de la atención de estos pacientes. Se sabe por medidas experimentales y también por evidencia clínica que los pacientes con EP, las alteraciones atencionales se caracterizan por dificultades para adaptarse e incluso detectar probablemente estímulos novedosos en su ambiente. Por lo tanto, nos guiamos por el hecho de que los pacientes tienen más dificultades para adaptarse a estos ambientes cambiantes y fue el proceso cognitivo que nos pusimos a estudiar desde hace aproximadamente 10 años. ¿Cómo medimos la atención involuntaria o la capacidad para detectar estímulos novedosos en el ambiente? Es una respuesta cerebral que se da en regiones prefrontales de la corteza cerebral y se evoca esta respuesta eléctrica cerebral cada vez que nosotros detectamos estímulos novedosos e inesperados en nuestro ambiente. Si en este momento, por ejemplo, alguien entra a la sala de forma intempestiva o ustedes reciben una llamada telefónica inesperada,
su corteza prefrontal genera el potencial evocado P3A que tienen ahí. Es un voltaje positivo, es un pico de voltaje positivo entre 250 y 400 milisegundos después de que detectamos estímulos novedosos o inesperados. Pues bien, nuestro grupo, desde hace varios años, ha reportado que la P3A, es decir, el correlato fisiológico de la atención involuntaria o detección de novedad, está afectado en la enfermedad de Parkinson. Y no solamente está afectado significativamente, sino que este declive va aumentando conforme la enfermedad avanza. De hecho, hay una relación lineal, y la describimos hace varios años, sobre el declive de la P3A conforme la enfermedad va progresando. En el panel de arriba pueden ver el potencial evocado, expresado en tiempo y voltaje, y pueden ver en los diferentes colores, estadios 1, 2 y 3 de la enfermedad de Parkinson, cómo va decrementando progresivamente. Y en el panel de abajo pueden ver mapas topográficos del voltaje de esta actividad eléctrica cerebral y también podemos observar cómo va decrementando progresivamente. Esta es una relación lineal entre los años de evolución y la amplitud de este potencial. Propusimos hace unos años a este potencial como un biomarcador de progresión, porque esta relación predictiva entre años de evolución y la P3A se mantiene a pesar de características clínicas, demográficas y farmacológicas. Ahora, también sabemos por hallazgos en neuroimagen, tanto funcional como eléctrica y magnética, que la detección de estímulos novedosos está regulada mayormente por el hemisferio cerebral derecho, por lo que el compromiso unilateral en EP podría modular fallas en este dominio cognitivo, es decir, pacientes que inicien con sintomatología motora izquierda, la hipótesis era que, dado que el compromiso cerebral es más hacia el hemisferio derecho, tendrían mayor compromiso en la detección de estímulos novedosos. Y ese fue nuestro objetivo, caracterizar la atención involuntaria o la detección de estímulos novedosos neurofisiológica y conductualmente en pacientes con EP. Hicimos un estudio con 3 grupos, un grupo control, un grupo con EP de inicio derecho y un grupo con EP de inicio izquierdo. La media de la edad entre nuestros pacientes era de aproximadamente 60 años, entre 55 y 60 años eran personas bastante jóvenes y estaban casi el 50% de nuestros pacientes en una etapa bastante temprana. ¿Cómo medimos o cómo evocamos esta respuesta cerebral? Ponemos a los pacientes simplemente a clasificar tonos cortos y largos que suenan igual, pero el 10% de las ocasiones mandamos tonos por vía auditiva, desde luego, que suenan distinto. Este cambio en la frecuencia o en el tono es irrelevante para la tarea, pero despierta una respuesta de distracción que se puede medir conductualmente por incremento de tiempos de reacción y neurofisiológicamente por la aparición de este potencial evocado. ¿Cómo lo hacemos? Tomamos segmentos del electroencefalograma que están vinculados en tiempo con la aparición de los tonos inesperados o infrecuentes y promediamos. Y esa es básicamente la manera. Los resultados fueron los siguientes. Este es un panel de datos conductuales. Les pido que observen principalmente el panel superior de en medio, en donde están graficados los tiempos de reacción ante los estímulos inesperados y novedosos, es decir, son los que reflejan la distracción producida por estímulos inesperados. La línea negra son los sujetos sanos, la línea azul son los pacientes con inicio derecho y la línea roja son los pacientes con inicio izquierdo. En comparación con los sujetos sanos e inicio derecho, que como pueden ver, claramente tienen un incremento de tiempos de reacción al detectar estímulos novedosos o inesperados, y esto fue decrementando en el tiempo, es decir, se habituaron a estos estímulos. Los pacientes con lado izquierdo, desde el inicio de la tarea, presentaron una respuesta totalmente plana. ¿Qué significa esto? Que respondían a los estímulos novedosos como si no lo fueran. Básicamente, estos pacientes no se distraen, y esto es un sello cognitivo entonces de ellos. En el panel de la izquierda superior pueden ver el potencial P3A, de nuevo, pero esta vez clasificando a los pacientes por lado de inicio, y podemos ver en la línea negra cómo la P3A es muy clara en los sujetos sanos, pero la línea roja denota ya un decremento significativo de la amplitud. En el panel de la derecha, los topoplots o mapas topográficos, grafico el potencial evocado en términos de voltaje y podemos ver que mientras que los sujetos control y los pacientes con inicio derecho muestran un incremento de voltaje entre los eventos inesperados, los pacientes con lado izquierdo tienen una respuesta prácticamente nula. En el panel de abajo, los paneles de abajo son representaciones de tiempo-frecuencia de las oscilaciones cerebrales que descomponen a esta onda P3A, y podemos ver cómo, tanto en los sujetos sanos como en los pacientes de inicio derecho, en la ventana de la actividad teta, la cual está circunscrita por el rectángulo negro, hay una clara respuesta de incremento de potencia y alineación de fase de la actividad eléctrica cerebral producida por estímulos novedosos. En cambio, los pacientes, que es la columna de la izquierda, pacientes de inicio izquierdo,
no tienen ninguna respuesta. Un último dato interesante fue que encontramos que mientras que en los pacientes de inicio izquierdo no había una correlación totalmente significativa entre los años de evolución y este potencial evocado, los pacientes que empezaban del lado derecho sí tenían esta correlación inversa. ¿Qué significa esto? Que mientras que los pacientes que inician del lado izquierdo debutan o mantienen un decremento en la tensión involuntaria, los pacientes con inicio derecho la van desarrollando esta afectación conforme el tiempo pasa. ¿Cuáles son las conclusiones? Nuestros resultados indican que la tensión involuntaria se encuentra diferencialmente afectada en personas con EP de inicio izquierdo. Esta afectación podría estar presente desde fases iniciales en personas con EP izquierdo y evolucionar progresivamente en personas con EP derecho. Y por lo tanto, el lado de inicio de la sintomatología motora debe ser tomado en cuenta decisivamente para el perfil neuropsicológico de personas con EP. Muchas gracias al equipo que hace posible esta investigación. Buenas tardes.